Sí. Mencionamos a Rudolf Diesel, que fue el que generó el motor, el primer motor que lleva su nombre, el motor diésel, o el primer motor o máquina que quemaba aceite vegetal. Diesel nació en 1858 en Francia. Él estudió a los 14 años, ingresó a la universidad y se graduó con honores. Por graduarse con honores, uno de sus maestros le pidió favor a que generaran un sistema de refrigeración moderno en esa época. Después de generar este sistema de refrigeración, a Diesel le llamó la atención lo que son las máquinas de vapor, por lo que intentó crear uno o construyó una máquina de vapor, pero a base de amoníaco, o que funcionaba con amoníaco. Esta porque era un poco inestable y como consecuencia Diesel fue al hospital y generó una teoría y diseño de un motor eléctrico para que sustituya a la máquina de vapor. Y entre 1893 y 1897 generó lo que hoy conocemos como el motor diésel. Diesel, al querer presentar este diseño que era un sustituto barato, ya que inicialmente utilizó aceite vegetal y era medianamente más abundante que el petróleo y era menos contaminante, quiso que las empresas fabricadoras de motores empezaran a construir este motor. Sin embargo, a la industria petrolera no le gustó esta idea y cuando él estaba en busca de inversionistas rumbo a Londres en un barco, Rudolf Diesel murió ahogado. No se sabe si realmente él se suicidó o si lo empujaron o tropezó. Simplemente se sabe que él subió a un barco rumbo a Londres y que nunca llegó a Londres. Y por eso en 1913 falleció ahogado. Las fuentes principales de diésel son, sí, ingeniero. No, que eso sí no me lo sabía. Qué interesante, qué dato interesante. Sí, ingeniero. Bueno, como fuente principal, inicialmente diésel planteó como fuente principal para el motor de diésel lo que es aceite vegetal o aceite puro vegetal. Pero en 2008 se empezó a utilizar más lo que es motor diésel, pero la fuente era el petróleo o era digamos, una refinación del petróleo, o sea, un derivado del petróleo que se conoce como gasol o gasoil. La fuente de aceite vegetal se obtiene de plantas oleaginosas, que es, entre las plantas oleaginosas encontraríamos lo que es el girasol, la palma africana o la soya. Existen otras más variedades. Esta se obtiene a través de un prensado y filtrado, es decir, una separación de fases entre la fase sólida de la planta y la fase líquida, que es donde se obtiene lo que es el aceite. Estos producen, al menos la soya, que es la que produce menos, produce 420 litros por hectárea. Y la palma africana, que es la que produce más, produce 5.550 litros de aceite vegetal por hectárea. El diésel, también llamado gasóleo o gasoil, o más bien su nombre verdadero, se obtiene de un proceso de refinación del petróleo. El petróleo pasa por un proceso de horneado a altas temperaturas y posteriormente obtiene unos subproductos de los cuales se obtiene lo que es el diésel. Pero antes debe pasar por un hidrotratamiento y un hidrocraqueo para sintetizar lo que son los hidrocarburos. Pero al mencionar hidrotratamiento no hace referencia a utilización de agua, sino más bien a utilización de hidrógeno para la síntesis de estos compuestos. Y en cuanto al hidrocraqueo, es una combinación de hidrogenización y una catalización, porque aquí es el gasóleo de aceite pesado es un poco compuesto, por lo que no sería útil para lo que es el sistema de combustión, así que se tiene que sintetizar para poder utilizarlo. Aquí tenemos que el gasóleo o gasoil es un hidrocarburo líquido derivado del petróleo
a través de su destilación a altas temperaturas. Eh, el diésel se divide en tres tipos: el tipo A, tipo B y tipo C. Estas se van clasificando según su nivel de parafina o según su nivel calorífico, tal vez podría ser. En el tipo A tenemos que es más utilizado para vehículos porque es más refinado y contiene aditivos para evitar que se solidifique la parafina. La parafina es básicamente, bueno, compone el 75% de lo que es el compuesto de combustible. Quiere decir que si ésta se somete a muy bajas temperaturas, se va a solidificar, tapando algunas de las que son las fuentes por las que pasa el combustible. La parafina también, cuando no está a bajas temperaturas y está en funcionamiento con el combustible, ayuda a mantener el poder calorífico. Los aditivos ayudan a que en el vehículo ayudan a que éste no se quede pegado y que mantenga su funcionamiento. Asimismo, posee detergentes que limpian el paso del vehículo. En- el tipo B es utilizado más para maquinaria agrícola y lo que es pesquería. Este es menos filtrado y tiene más contenido de parafina porque produce más calor al necesitar un poco de más potencia. En el tipo C se utiliza para sistemas de calefacción porque genera más impurezas y necesita un alto contenido de parafinas, debido a que, como acabo de mencionar, necesita mayor cantidad de calor y por lo tanto necesidad de parafinas. La demanda del petróleo en 2018 y entre el 2018 y 2020 era de 30,1 millones de barriles por día, que equivalen a, bueno, un barril equivale a 42 galones y un galón equivale a 3,78 litros, lo que se traduciría a 4.778 millones de litros por día. Ahora, sabiendo esto, planteé esta pregunta: ¿es el biodiesel una mejor opción? Aquí podemos ver que el diésel al combustionarse causa más residuos y el biodiesel causa menos residuos o tiene menos desechos inorgánicos. Si lo vemos desde el lado del nivel de contaminación, el biodiesel es una mejor opción. Si le vemos del lado del espacio, tal vez el diésel sería una mejor opción. ¿Por qué? Porque para abastecer la demanda de diésel que actualmente se está presentando y reemplazarlo por biodiesel, para eso se necesitaría más o menos 11 millones de hectáreas por día. Y por eso plantea la pregunta de si es una mejor opción el biodiesel. Si necesitaríamos más espacio, nos quedaríamos sin espacio para abastecernos de alimento. Ahora, el diésel y la gasolina, ¿cuál es mejor? Según el precio del motor como tal, el, el diésel es más caro, pero si lo vamos desde el combustible diésel creo que es más barato. Ahora, según el peso, el motor diésel es más complejo por su sistema de compresión. Por ello es que necesita unas partes un poco, digamos, para agregarlas y regular el sistema de compresión, porque el sistema de compresión, ya lo voy a explicar un poco más adelante, genera un poco más de ruido y es un poco inestable. Por ello es que se requieren un par de cosas para reducir este ruido y hacerlo un poco más estable. Es más eficiente, que significa que utiliza menos combustible y genera mayor potencia. Los índices de funcionamiento de motores de combustión interna. La presión, aquí habla de bar. El bar, según tengo entendido, es la presión o la fuerza que se ejerce en los neumáticos. Entonces, y se puede expresar en 100 kilopascales. Un bar equivale a 100 kilopascales. El bar es una medida de presión, así como lo expresa ahí en la diapositiva, ¿verdad? Sí, sí, también se puede
se puede hablar de las llantas, ¿verdad? Pero por ejemplo, las llantas están llenas a presión, ¿verdad? Entonces cuando decimos que la llanta está inflada, por ejemplo, a 30 libras, nos referimos a libras sobre pulgadas cuadradas, que es una presión. Y otra forma de expresar la presión son bares, atmósferas, centímetros de mercurio, etcétera. Entonces, sencillamente es una medida de presión lo que vemos ahí. Gracias, ingeniero. Ahora, la relación de compresión, esa hace referencia a la cantidad de veces que el aire es comprimido para generar una combustión. Esta toma en cuenta lo que es el nivel o el grado de autodetonación de cada combustible. Si la gasolina aumentara su nivel de relación de compresión similar al de diésel, supongamos que la relación de compresión será 23:1, la gasolina probablemente se combustione antes de ser utilizada en el motor. Y el diésel puede soportar más temperaturas, así que el aire puede comprimirse hasta 23 veces. En cuanto Perdón, perdón, Junior. Esto es importante, ¿verdad? Acá es importante, no sé si vas a dedicarle un poco más de tiempo ¿cómo se le llama? A la capacidad antidetonante de los dos combustibles, es decir, a la temperatura que hacen combustión, es lo que entiendo acabas de mencionar, y la relación de compresión, ¿no? Hay que dedicarle un poco más, obviamente, un poco más de tiempo a eso, porque en eso radica esencialmente la diferencia entre esos dos motores, ¿no? Entonces, no sé, supongo que van a detallar un poco más en eso. Sí, bueno, más o menos voy a explicar la diferencia entre lo que es la gasolina y el diésel a través del sistema de combustión que está aquí. El sistema de combustión, la diferencia radica en lo que es la fase 3, digamos, la etapa 3 en combustión. La primera, admisión, luego compresión, y luego tenemos el sistema de combustión. En el sistema de combustión, en la gasolina, el combustible es combinado con el aire y se ingresa aquí en el cilindro. Y posteriormente, ya a altas temperaturas, solo necesita un chispazo para que éste genere presión. Y como pueden ver aquí, la explosión se genera de manera homogénea, o sea, de un punto y se expande, a diferencia del diésel. El diésel no se combina muy bien con el aire, por lo que no ingresa junto con el aire, junto con el combustible, sino el aire es comprimido y a través del inyector el diésel ingresa de forma atomizada a lo que es el cilindro. Como pueden ver aquí, la explosión se expande en diferentes puntos y puede ocurrir en diferentes puntos. Ahora, en relación a lo que es el sistema de compresión, aquí podemos ver digamos, esta es la base y lo que ha subido es la cantidad de veces que se ha comprimido el aire. Ahora, ¿qué pasaría? Como el diésel tiene una potencia o genera una combustión muy desuniforme, o sea que en ocasiones puede ocurrir desde aquí arriba o un poco más abajo, se genera un poco más de ruido y un poco más de, digamos, movimiento en cuanto a lo que es, digamos, el movimiento del motor. ¿Cómo se reduce esta desuniformidad? Lo que se hace es, bueno, antes de eso, se me olvidó mencionar lo que es el bowl. La función del bowl es simplemente girar a grandes velocidades para homogeneizar lo que es el combustible dentro del pistón o dentro del cilindro más bien. Es decir, cuando entre el combustible, el bowl va a estar girando y el combustible va a tratar de homogeneizarse en todo el lugar. Ahora, como mencionaba, la cantidad de cilindros que es utilizada minimiza lo que es la desuniformidad sí, la desuniformidad de potencia en el eje cigüeñal.
Aquí podemos ver que cada cilindro está en diferente tiempo. El cilindro número 1 está en la etapa de admisión, el cilindro número 2 en compresión, el número 3 en escape y el número 4 en potencia. El orden en el que estos, digamos, explotan es primero el número 1, después el número 3, después el número 4 y por último el número 2. Estos hacen que en el eje señal se genere la misma cantidad de potencia en todo momento. Cuando, supongamos, ahora acaba de terminar la combustión aquí, en el cilindro número 4. Entonces, en cuanto termine esta combustión, va a iniciar la combustión aquí. Y en cuanto termine esta combustión, va a iniciar la combustión aquí. Pero digamos, esta potencia todavía es un poco desuniforme. Supongamos que la potencia más o menos se presenta de esta forma. Quiere decir que sigue siendo un poco desuniforme. Entonces lo que se hace es generar contrapeso, utilizando lo que es el volante de inercia que va aquí. Este volante de inercia trata de homogeneizar el movimiento en este punto y que el eje señal siga recibiendo la misma cantidad de potencia en todo momento. Y al utilizar lo que es el volante de inercia, se homogeniza o se uniformiza lo que es la potencia recibida en el eje señal. Pero aún así la uniformidad se mantiene, digamos, de esta manera. Se mantiene más de esta manera. Se redujo un poco lo que es la desuniformidad, pero sigue presentando un poco de alteraciones en el eje cigüeñal. Ahora, en este caso lo que se hace es agregarle más contrapeso, pero en este caso en las bielas. Como pueden ver aquí, existe un contrapeso en, digamos, la contraparte o la parte contraria de lo que son los pistones. En este punto no se encuentra ningún contrapeso, por lo que todavía se genera desuniformidad. Y al agregar los contrapesos, lo que se genera en el movimiento es más o menos algo así. Ya se genera más uniformidad en el movimiento y el ruido se reduce, por lo que porque digamos el motor se vuelve menos, digamos, genera menos alteraciones o menos movimiento en cuanto a en el motor. Ahora, la correa de distribución sirve para pasar la velocidad de lo que es el eje cigüeñal a lo que son los árboles de levas. Estos deben tener la mitad de velocidad que el eje cigüeñal, porque la velocidad es repartida entre el árbol de leva de admisión y el árbol de leva de escape. Si estos fueran a la misma velocidad, puede que se esté generando una combustión en este pistón y se esté generando al mismo tiempo, o más bien se esté abriendo el escape, lo que generaría que toda la combustión se distribuya dentro del motor, lo cual no creo que sea muy conveniente. Y como pueden ver aquí, los árboles de levas están en diferentes puntos. Supongamos, este es el de escape, este es el de admisión, están contrarios para que estos no coincidan y abran al mismo tiempo. Ahora, en sistemas de sobrealimentación, el sistema de sobrealimentación utiliza lo que es el turbocompresor para aumentar la potencia del... Sí, ingeniero. Gracias, Jordi, perdón ahí por la interrupción. Yo pienso que vamos bien ahí en la exposición. Solo me gustaría puntualizar un poco más en la parte de las diferencias, el cuadro donde yo comenté. ¿Puedes regresar? Quisiera puntualizar un poco más en esa parte, en el cuadro donde están las diferencias entre el motor diésel y gasolina. Sí, porque si nos damos cuenta, jóvenes, ¿verdad? La mayoría de las piezas hoy en día son
son semejantes, ¿verdad? Ustedes vieron ahí la estructura de las cámaras de combustión y de los pistones, y son idénticas, ¿verdad? O sea, la mayoría son idénticas. Tal vez al inicio, cuando recién se diseñaron los motores, eran diferentes, pero hoy en día son muy, muy parecidos. Ahora, en esta tablita que presenta acá Juan Junior, está la principal diferencia, y todo está, o sea, hay dos características acá que están muy relacionadas. Primero vemos presión, ¿verdad? Vemos presión y nos expresa la presión, en este caso, en bares. La presión, como ya ustedes recordarán su curso de física, ¿verdad? La presión se puede expresar, repito, en milímetros de mercurio, en atmósferas, en libras sobre pulgadas cuadradas, o en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Hay muchas formas de expresar la presión. Esto sencillamente es una más para expresar la presión, pero si nos damos cuenta, el diésel casi, o perdón, duplica y todavía sobrepasa un poco más la presión que el motor a gasolina. Esto está directamente relacionado con la característica que vemos más abajo, que dice relación de compresión. Bueno, ahora, ¿qué significa esta relación de compresión? ¿Alguien que me quiera explicar qué significa esto? O de repente Juan Junior ahí, ¿qué significa esta relación de compresión? O le preguntamos ahí al azar a alguien para ver qué piensa, qué significa esto. A ver, preguntémosle a Edwin Córdoba. Relación de compresión. ¿Sí? ¿Qué crees que significa eso que dice relación de compresión? Pues no tengo una idea bien, bueno, no sabría decirle exactamente, ingeniero. No, No va, está tengo. bien. O sea, aquí analicemos acá lo que hemos visto anteriormente. Estuvimos viendo el motor. A ver, Abner Coy, ¿tienes alguna idea de qué es esta relación de compresión, Abner? Pues tal vez como una diferencia entre ¿qué es el cilindro del motor con el pistón? ¿Perdón? Tal vez como una diferencia del volumen de un cilindro del motor con el pistón. Pues está bastante relacionado con lo que mencionas, bastante relacionado. A ver, Juan Junior, ¿qué significa esta relación de compresión? Lo que yo había entendido, ingeniero, es la cantidad de veces que se comprime el aire dentro del pistón para generar una combustión. Correcto. Básicamente eso es. Ahora, ¿cómo lo explicamos? Imagínense un cilindro, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo acá con este bote que está acá. O sea, no es un cilindro, pero es un volumen, ¿verdad? Es un espacio. Allí arribita, Juan Junior muestra, vean, allí arriba a la derecha están las cámaras de combustión o cilindros que le llamamos también. La idea es que cada motor, se recuerdan cuando hablamos del cilindraje, ¿verdad? Cada motor tiene un cilindraje definido, pero el motor a gasolina es como que ustedes dividieran, ¿sí? Imagínense que dividiéramos este cilindro, este espacio, que lo dividiéramos en 10 partes, ¿verdad? Es decir, si lo partimos a la mitad, está dividido en dos. Si luego volvemos a partir cada uno a la mitad, estaríamos dividiendo en 4. ¿Y qué pasa si vamos dividiendo todo el espacio todo el cilindro, en 10 partes? Entonces, un motor a gasolina reduce lo que inicialmente serían 10 partes, digamos, completo. El pistón sube, así como se ve en la imagen ahí que tiene Juan Junior, el pistón sube y esas 10 partes se reducen a una parte, ¿sí? Entonces eso genera una compresión, o genera también, o sea, la compresión es el proceso de comprimir, y pues eso es lo que genera los 15 bares de presión, ya una presión alta.
Ahora el motor diésel, digamos, bajo el mismo principio, estaríamos planteando de que el mismo espacio, ¿sí? El mismo cilindro, en lugar de dividirlo en 10 partes, lo dividimos en 23 partes. En este caso, estaría dividido, o sea, si lo dividimos en 23 partes, cada una de esas partes va a ser más pequeña, ¿verdad? Va a ser más chiquita que cada una de las partes en las que dividimos la compresión en el motor a gasolina. Entonces ahí vuelve a pasar lo mismo, ¿sí? De que en el motor diésel, en vez de comprimirlo a una décima parte, en el motor diésel lo comprimimos a una 23ª parte, ¿sí? Es decir, se comprime mucho más del doble, ¿sí? Queda un espacio muy pequeño. Esto genera una mayor presión, ¿verdad? Porque la cantidad de gases, de aire, de mezcla, de combustible, de cualquier gas que pueda haber ahí, se reduce a una 23ª parte. ¿Se entiende esta primera parte? ¿Se entiende esta explicación que acabo de dar? ¿O no se entiende todavía? A ver, Anderson. No, no, se estaba cortando. No quedó muy claro. Va, repito, vamos a ver. Imagínense un cilindro, ¿sí? A ver, perdón, Juan Junior. ¿Puedes dejar de compartir por un momento? Voy a hacer un pequeño dibujito acá. Ingeniero, no sé si le aparece la opción de tomar control. No sé si existe esa opción, nunca la he visto, dice pues, pues ya, no sé si ya pueden ver acá el pizarrón en la pantalla. ¿Ya lo miran, jóvenes? ¿O no Sí, lo miran? ingeniero. Ya. Va, este es un cilindro, miren, un cilindro, digamos, o representa, ¿verdad? No es que sea de verdad, ¿verdad? Representa un cilindro del motor, ¿verdad? Abajo, acá, van los pistones. Los pistones suben y bajan en los cilindros, ¿sí? Aquí está el pistón, aquí está la biela, ¿ah? Lo que ya hemos visto, ¿verdad? Sí, imagínense, aquí no me quedó bien, ¿va? Pero imagínense que el pistón pues, debe ir adentro del cilindro, ¿verdad? No así afuera como quedó ahí. Vamos a ver si lo borro. Voy a borrar acá. Esta parte se entiende, ¿verdad? Sí, se entiende que el pistón está dentro del cilindro. Entonces el pistón va a subir y esto obviamente va a estar cerrado. Aquí arriba está la culata. Sí, aquí arriba está la culata, entonces el pistón sube y esto está cerrado. Entonces el aire o los gases que están aquí adentro se comprimen. Repito, imagínense que dividen este cilindro en 10 partes. ¿Sí? Les van a quedar las partes de este tamaño. Pero si lo dividimos en 23 partes, para poderlo dividir en 23 partes, cada parte me va a quedar más chiquita, ¿sí? Entonces, en un motor a gasolina, el pistón sube, digamos, hasta acá, ¿sí? Y la presión aumenta, ¿sí? Pero aumenta hasta no me recuerdo cuántos bares eran, como 15, hasta 15 bares aumenta la presión, ¿sí? Ahora, en el motor diésel, la presión llega más arriba, o sea, el pistón, perdón, llega más arriba, comprime más del doble los gases y llega a presiones de 40 bares. No sé si me di a entender ahorita.
Sí, está el cilindro, imagínense el cilindro, y el pistón sube y comprime tanto el aire, aumentando la presión. El motor a gasolina reduce ese espacio hasta un décimo, una décima parte del cilindro. El motor diésel lo comprime hasta lo que veíamos ahí en la diapositiva, hasta una 23ª parte. ¿Sí? Eso hace que la presión en el motor diésel sea mucho más alta que en el motor gasolina. Estábamos. Ingeniero. Gracias. Vean, pues, con ese concepto en la mente, lo otro que hay que comprender es que cuando en cualquier cámara de gases, de aire, de cualquier cosa, se comprime el aire, eso crea en las partículas de aire una turbulencia. ¿Sí? Imagínense que estamos comprimiendo el aire, que un espacio, el aire es un gas, ¿verdad? Sí se puede comprimir, es decir, se puede reducir su volumen. Entonces, esto al reducir el volumen y teniendo la misma cantidad de gases, de aire, esto causa una turbulencia entre esas partículas de aire. Sí, que pueden haber diferentes elementos, ¿verdad? Puede haber oxígeno, puede haber hidrógeno. Ustedes saben bien de qué está compuesto el aire, ¿verdad? Ahora, esa turbulencia eleva la temperatura. ¿Sí? Eso hace que se caliente el aire de manera, digámoslo, automática, ¿sí? Sin meterle fuego ni nada, ¿sí? Eso crea fricción entre todas las partículas y hace que la temperatura del combustible, la temperatura del aire se eleve al punto que se eleva tanto, en el diésel se eleva tanto que no necesita una bujía de ignición. No necesita, si ustedes se van a dar cuenta, el motor diésel no tiene candelas. Eso es algo que comúnmente se dice, ¿verdad? Ese motor no tiene candelas, sino que al comprimirse tanto el aire, ¿sí? Se calienta. Entonces, cuando el aire está muy comprimido, digamos, ese gran espacio que está en 23 partes se reduce a una parte, ¿sí? El aire se calienta. Luego, a través de los inyectores, se aplica el diésel e inmediatamente arde, ¿va? Inmediatamente inicia la combustión. ¿Sí? Lo hace, repito, de manera automática. En cambio, en la gasolina, eso necesita una inducción, necesita que se le coloque una chispa y por eso pues se coloca lo que son las bujías. ¿Me explico también con eso? ¿Alguna duda, jóvenes? Vean, esto lo pueden, ustedes obviamente lo pueden consultar, pueden consultar videos en el internet pues ahí están también los documentos que yo les compartí, sí, pero básicamente o sea, eso es lo que marca la diferencia, o sea, eso es de lo esencial que marca la diferencia en un motor diésel y un motor gasolina. Entonces, al haber una mayor compresión y al haber una mayor temperatura en el motor diésel, esto genera una mayor potencia. ¿Sí? Esto hace dos cosas, ¿va? Que el diseño de un motor diésel es más robusto, tiene que ser más resistente para las condiciones que tiene que soportar, por eso un motor diésel normalmente es más caro. Cualquier vehículo o máquina que funcione con un motor diésel es más cara que un motor a gasolina. ¿Va? Es lo que también decía Juan Junior hace un momento. ¿Por qué es más caro? Porque es más robusto, ¿verdad? Porque es más complejo el funcionamiento, tiene que ser más resistente y la ventaja es que es más eficiente, genera una mayor potencia. Un motor diésel va a generar en conclusión una mayor potencia que un motor a gasolina. Va a aprovechar mejor el combustible, también como lo tenía ahí en la presentación.
Juan Junior. Volvamos a poner la presentación en la parte que habíamos comentado por ahí. Juan Junior, por favor. Está cargando, ingeniero. Bueno. Está lento eso. Y sí, es que como le decía que internet está un poco lento. Pero vámonos al cuadro donde estaban las diferencias. Ahí estamos. Entonces ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? Las diferencias esenciales, dice, temperatura, dice, gasolina, va a trabajar a un promedio de unos 80 grados centígrados. El diésel va a trabajar a unos 100 grados centígrados, ¿ve? La presión es mayor en el motor diésel, en 40 bar contra 15 bar en el motor gasolina. La relación de compresión ya la tratamos de explicar ahí. En gasolina 10:1, ¿sí? Y en diésel 23:1, mucho más comprimido. Y en conclusión, el rendimiento, ¿sí? Es decir, ese rendimiento, digamos, se puede explicar como que de un total de combustible, ¿sí? Se aprovecha ya como potencia, como potencia, como producción de trabajo. Vean, en gasolina un 30% y en diésel un 40%. Esto es bastante eficiente, es decir, la mayoría de máquinas funcionan en estos rangos. No se logra aprovechar, hay mucha energía que se pierde en forma de calor, luminosidad, no se aprovecha por fricción, por diferentes cuestiones, pues no se logra aprovechar a un 100% la energía. Pero podemos ver que el diésel tiene un mayor rendimiento que el motor gasolina. Eso es lo fundamental de la diferencia entre estos dos tipos de motores. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces continuamos con su presentación, muchachos, Juan Junior y Kilendi. Gracias, ingeniero. Para el sistema de sobrealimentación, solo voy a mencionar que su principio es simplemente comprimir aire para generar mejor potencia, porque comprimir aire se envía básicamente mayor aire a lo que es el cilindro y si hay más aire se genera mejor combustión. Para simplificar, simplemente voy a pasar el video y también ya no hay tanto tiempo. Alfred Bucci, ingeniero de Suiza, es el inventor del turbocompresor. El propósito del turbocompresor es utilizar los gases quemados producidos en la combustión por el motor. Hoy en día, los aviones pequeños están equipados con un turbocompresor para remediar el problema de la baja presión de aire en altitudes elevadas.
Los buques, barcos y motores diésel también utilizan turbocompresores. En un motor de 4 tiempos, el aire es forzado en el cilindro por la presión atmosférica. Esta es la razón por la cual este tipo de motor es conocido como un motor de aspiración natural. Cuando el motor funciona a altas revoluciones, por ejemplo en la carretera, la presión atmosférica no empujará suficiente aire en el cilindro. Por consiguiente, el motor no puede funcionar eficientemente. Aquí entra en juego el turbocompresor. Un turbocompresor estándar está compuesto por un eje con una rueda de turbina en un extremo y una rueda de compresor en el otro extremo. Los gases quemados producidos por el motor entran en el alojamiento de la turbina a través de la entrada. En ese punto, la energía térmica se convierte en energía cinética debido al estrechamiento en el alojamiento de la turbina. De esta manera, la turbina es impulsada por energía cinética. ¿Se me escuchan, jóvenes? Debido a que la Sí, ingeniero. ¿Qué pasaría con el video? A ver, ingeniero. Ahora. No está reproduciéndose. No, no se quiere producir. Según yo ya estaba reproduciendo porque aquí estaba la mitad ya. Así, no, fíjate que no, acá, no sé, pues por lo menos yo no veo nada, no sé, o sea, bueno, sí veo una imagen, se ve un turbo ahí. Así, los demás, yo no estoy viendo nada. Falló ahí la plataforma. Algunos sí, otros no. Perdón, es que cada quien lo tiene que hacer manual, eso no había entendido yo. Sí. Bueno, la verdad es que no sabía tampoco. Yo no te lo puse, yo le di play, cada quien lo hace manual, eso es lo que entiendo, está como un enlace. Bueno, perdón, entonces voy a ver el video, y los que no lo hayan visto, pues denle play ahí ustedes mismos. La rueda de la turbina y la rueda de compresor comparten el no sé, y ya no hay tiempo. mismo eje. La rueda de compresor gira a la misma velocidad que la rueda de la turbina. La rueda de compresor aspira el aire y lo comprime. Y démosle tiempo ahí a Glendy. Buenos días, yo les voy a explicar un poco sobre lo que es el motor de 2 tiempos. Pues antes de explicar en sí qué es un motor de 2 tiempos, pues es importante conocer la historia de cómo fue creado y fue evolucionando. Entonces hablamos de Sir Duncan Clare, que pues él fue uno de los personajes principales que hizo lo posible para que llegaran al mundo los primeros motores. Él fue un ingeniero escocés que diseñó el primer motor de 2 tiempos, el cual fue muy exitoso en todo el mundo y fue creado en 1878 y lo patentaron en Inglaterra en 1881. Pues estos motores de 2 tiempos se mantuvieron en un segundo plano respecto a los motores de 4 tiempos. Estos motores fueron evolucionando, pues principalmente se utilizaban lo que era para trabajos agrícolas, pero luego pasaron de ser de un motor agrícola a uno de carrera. Y ahí es donde hablamos sobre las décadas de los 60, donde pues estos tuvieron bastante relevancia y pues fueron mejorando hasta el punto que Honda, no sé si puede cambiar la diapositiva. Pues Honda desarrolló su primer motor de 2 tiempos,
pues principalmente para estos deportes. Pues este deporte quedó en la historia, por ejemplo, en los pilotos, tanto norteamericanos como australianos, que pues podían ganar carreras con estas máquinas que no tenían ninguna ayuda electrónica. Pues así fue pasando el tiempo hasta que llegó al mercado un motor de 4 tiempos, y pues en esa época era algo lleno de avances y tecnológicos, ¿verdad? Ya se hablaba tanto de pistones ovales o 2 bujías, y entre otros exóticos materiales que podía contener el motor. Así fue como en el año 2021 pues finalizaron el tiempo de estos motores de 2 tiempos, tanto porque pues ya se establecían reglamentos. Por ejemplo, en estos tipos de deportes pues ya no se permitía participar, ¿verdad?, con un motor de 2 tiempos, sino ya era obligatorio con uno de 4 tiempos. También así como pues ya salían las normas de anticontaminación, que más adelante se le hablará. Puede pasar la otra. Ahora hablamos sobre las partes del motor. Pues antes de hablar de las partes, pues es importante hablar en sí sobre el motor. Pues a pesar de su nombre, pues este motor también cumple con los 4 tiempos, los cuales son admisión, compresión, combustión y escape. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia a un motor de 4 tiempos? Pues la diferencia es que este motor de 2 tiempos realiza los 4 tiempos únicamente en 2 movimientos. Por lo mismo es que se obtiene una potencia en cada uno de los 2 movimientos de los pistones, lo que hace que sea un motor relativamente más potente. Para poder utilizar estos tipos de motores, pues tienen que utilizar una mezcla que lleva lo que es la gasolina, aceite, con una relación de 20:1. Esta mezcla pues nos ayuda tanto en lo que es el combustible como en el lubricante, pues ya que al distribuirse lo que es en la cámara de combustión, pues lubrica las partes móviles y al mismo tiempo pues va a generar lo que es la combustión. Y hablando sobre la mezcla, pues al momento de contener lo que es el aceite, pues va a provocar o el aceite se va a quemar, provocando lo que son los gases tóxicos. Por eso es que les hablaba que pues ya no se veían, o bueno, por esta razón es que ya no se ven tanta maquinaria o vehículos con estos tipos de motores por las mismas normas de anticontaminación y por los gases tóxicos que provoca el mismo. También hablando sobre las partes, tenemos lo que son ese bloque de motor, pues es en donde se van a encontrar lo que son los agujeros o cilindros que van a formar las paredes y la parte superior de la cámara de combustión. Este va a contener lo que son los 3 tipos de lumbreras, que tenemos la lumbrera de admisión, que es donde va a entrar lo que es la mezcla, la de carga, que es donde donde la mezcla que está en el cate pues pasa a la cámara de combustión, y la lumbrera de escape, que es donde va a expulsar los gases. También tenemos lo que es la colección de admisión, que es donde entra el aire en las cámaras de combustión, y el colector de escape, que es donde van a salir los gases de escape. Y ahí las partes principales, que son los pistones, ¿verdad?, que son las partes móviles que cierran las cámaras, el cigüeñal, que es el que transforma el movimiento lineal de subida y bajada, las bielas, que unen los pistones al cigüeñal, las bujías, que pues es el que provoca la chispa, y el cáter, que es la parte que cierra el motor por debajo. También hablamos sobre el funcionamiento. No sé si podría pasar el funcionamiento, que pues principalmente su ciclo se basa en lo que es la admisión, compresión, expansión y escape, solo que solamente en 2 movimientos. El ciclo empieza con la admisión y compresión, que es cuando el pistón llega a la parte más baja de su carrera, podríamos llamarlo así. Luego destapa lo que es la lumbrera de carga
y va a dejar entrar la mezcla. Luego el pistón sube para comprimir la mezcla, pero al mismo tiempo va a crear una presión negativa en el cáter para que se llene de nuevo con más mezcla a través de la lumbrera de admisión. Luego de ahí pasa al otro tiempo, digamos, que sería la expansión y escape. Pues es cuando el pistón llega a un punto muerto, podríamos llamarle así, o superior, y entonces la bujía va a generar la chispa que va a denotar la mezcla. Luego esto va a empujar el pistón hacia abajo de nuevo para obtener la energía cinética, y este movimiento que al mismo tiempo pues va a comprimir la mezcla. Entonces luego ahí baja el pistón, destapa la lumbrera de escape para que salgan los gases, y de ahí baja más el pistón y destapa lo que es la lumbrera de carga, y luego se vuelve otra vez al ciclo que empieza en admisión y comprensión. Acá les dejé un pequeño video para que podamos observar de mejor manera el funcionamiento. Hola amigos, Hay que ¿qué darle tal? play, ¿verdad? Bienvenidos. En esta animación explicaremos el Sí. principio de funcionamiento de un motor de dos tiempos. Primero veamos un concepto rápido de lo que es. Como ya sabrán, las fases de los motores de combustión interna son admisión, compresión, combustión y escape. En un motor de dos tiempos se produce la combustión por cada vuelta del cigüeñal, mientras que en uno de cuatro tiempos se produce la combustión por dos vueltas del cigüeñal, lo que significa que a misma cilindrada se genera mucha más potencia, pero también un mayor consumo de combustible. Este tipo de motor no posee un cárter o recipiente de almacenamiento del lubricante, sino que el mismo se agrega directamente junto con el combustible, ya sea mediante mezcla manual o mediante una mezcla por bomba automática con depósito aparte, que es lo más común. Ahora veamos el funcionamiento. Recordad que en un motor de dos tiempos el cambio de gases se dirige mediante el pistón, no como el de cuatro tiempos que es por válvulas. Vamos a identificar los componentes más importantes, que son el pistón, la biela, el cigüeñal, la válvula de admisión, el cárter, el cilindro, la culata y la bujía. Otras partes también tenemos como las que son la cámara de combustión, el puerto de escape y el puerto de desbordamiento o lumbrera. Cuando la cámara de combustión se llena con una mezcla de combustible y aire, el pistón ascendente comprime la mezcla de aire-combustible y algo de aceite que esté en el cilindro. La bujía enciende la mezcla y debido a la explosión el pistón es empujado hacia abajo. Este movimiento se transfiere al cigüeñal a través de la biela. Pero al mismo tiempo está sucediendo algo en el cárter. Cuando el pistón está en la parte superior, debajo del pistón también hay una mezcla de combustible aire que es precomprimida cuando el pistón desciende. La presión resultante cierra la válvula de entrada y el volumen debajo del pistón continúa disminuyendo. La mezcla no puede escapar y se comprime cada vez más. Cuando el pistón ya está casi en la parte inferior, libera la mezcla precomprimida por el canal de desbordamiento y al mismo tiempo la nueva mezcla empuja los gases hacia el escape a través del conducto de salida hacia el aire libre. Debido al impulso, el pistón se mueve hacia arriba nuevamente. El pistón cierra la lumbrera y el canal de salida. La nueva mezcla se comprime por encima del pistón y durante este ciclo nuevamente algo sucede al cárter en el mismo tiempo, pues cuando el pistón se mantiene en movimiento hacia arriba, el volumen debajo del pistón aumenta, creando una presión negativa. Esta presión negativa abre la válvula de entrada llenando el cárter con mezcla carburada de gasolina, quedando preparado el cilindro para un nuevo ciclo de dos tiempos. Bueno, ahí estamos, ¿verdad?
Miren, por el tiempo lo vamos a dejar ahí. Gracias a todos ahí por su atención. De repente